El viento soplaba con fuerza esa noche. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, y la ciudad parecía haberse quedado en silencio. Hannah caminaba sola, sus pasos resonando en la calle desierta. «Dios, ¿por qué me has dejado aquí?», murmuró con la voz quebrada. No esperaba una respuesta, pero lo necesitaba más que nunca. Había estado orando durante meses, pidiendo señales, pidiendo consuelo. Pero nada, las dudas la rodeaban, como una sombra persistente que no la dejaba en paz. En la oscuridad, la soledad parecía amplificarse, y las palabras se atoraban en su garganta. «¿Qué más puedo hacer?», pensó. Ella sabía que su fe había comenzado a desmoronarse, pero no estaba lista para rendirse. No aún. Algo dentro de ella le decía que aún había una respuesta, aunque no sabía cómo encontrarla. Entonces, un estruendo lejano rompió el silencio, y Hannah se detuvo en seco, mirando al cielo. ¿Era una señal? Su corazón latió con fuerza, pero un escalofrío recorrió su espalda. Algo estaba a punto de suceder, y su vida nunca volvería a ser la misma. Hannah se quedó allí, inmóvil, con la vista fija en el horizonte. El rugido del trueno seguía retumbando en sus oídos, pero algo dentro de ella había cambiado. Un susurro, una ligera paz, comenzó a llenar el vacío. «Espera», se dijo, «solo espera». Cada paso hacia adelante parecía más difícil, pero la presencia que había sentido en el aire la impulsaba a seguir adelante. No podía retroceder. Sentía que algo la estaba guiando, algo más allá de ella misma. ¿Es esto lo que buscaba?, pensó, la ansiedad comenzando a mezclarse con la esperanza. La luz de la lámpara de la calle parpadeó una vez más, y en ese instante una figura apareció en el fondo. La figura se acercaba lentamente, y aunque su rostro estaba oscurecido por la sombra, algo en ella le parecía familiar. ¿Era un sueño o la realidad la había alcanzado? La figura se detuvo frente a ella. Un leve resplandor iluminó su rostro, y Hannah vio una expresión de calma que la sorprendió. «¿Quién eres?», preguntó ella, su voz apenas audible. La figura sonrió suavemente, un gesto que transmitía algo más allá de las palabras. «Soy quien escuchó tu llamado», respondió la figura. Hannah se sintió desconcertada, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella resonaba con estas palabras. ¿Era posible que algo tan grande, tan inexplicable, estuviera a punto de suceder? No podía comprenderlo todo, pero sentía que finalmente había llegado al umbral de una revelación. La figura extendió la mano hacia ella, como invitándola a dar el siguiente paso. Sin pensar, Hannah la tomó, y en ese instante algo cálido comenzó a envolverla. ¿Era este el comienzo de su respuesta? Cuando sus manos se encontraron, un calor inmediato recorrió su cuerpo, y Hannah sintió una paz indescriptible. La tormenta parecía desvanecerse, y el sonido del viento ya no era tan ensordecedor. «¿Qué es esto?», susurró, más para sí misma que para la figura. «Es la respuesta a tu oración», dijo la figura con suavidad. Las palabras calaron profundo en el corazón de Hannah, y por un momento se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su fe aún podría ser restaurada. Su mente aún estaba llena de preguntas, pero el abrazo de la calma le impedía hablar. «¿Realmente puedes escucharme?», pensó mientras sentía la conexión creciente con la figura frente a ella. Un resplandor suave rodeó a ambos, y Hannah cerró los ojos, dejando que la sensación de paz la invadiera. Su mente estaba en blanco, pero el peso de sus dudas comenzaba a desvanecerse. «Todo estará bien», murmuró la figura, y las palabras calaron como una verdad definitiva.
Hannah nunca había sentido algo tan puro, tan real. Abrió los ojos y la figura estaba desapareciendo en la sombra. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. Ya no se sentía sola ni perdida. Sentía una certeza que nunca había tenido antes. Mientras la figura se desvanecía por completo, Hannah dio un paso hacia el futuro, con una nueva fe, aunque frágil. ¿Cuánto? La pregunta persistente era, ¿cómo podría mantener esta fe, incluso después de que todo desapareciera? Hannah respiraba con dificultad, sus pasos acelerados mientras corría por la calle desierta. El sonido de sus pies golpeando el pavimento era ahogado por el retumbar de la tormenta. Miró por encima de su hombro, pero no vio nada, solo la oscuridad que la rodeaba. Un escalofrío recorrió su cuerpo al recordar la figura misteriosa que había visto antes, su mano aún sudorosa por el contacto. ¿Qué se supone que eso era?, se preguntó, su corazón latiendo con fuerza. La calle parecía interminable y el aire pesado de humedad no hacía más que agravar su angustia. Sabía que algo estaba por ocurrir, pero no sabía qué. De repente escuchó pasos detrás de ella. Un ruido sordo, seguido de un susurro que la heló por dentro. «Hannah», una voz grave y desconocida susurró en la penumbra. Su cuerpo se paralizó. ¿Quién la estaba siguiendo? Su primer impulso fue correr, pero su cuerpo se negó a moverse. La figura de la que huía se estaba acercando cada vez más. ¿Qué quería de ella? La única certeza era que debía escapar. Finalmente, Hannah llegó a un pequeño callejón, su respiración rápida y entrecortada. Se apoyó contra la pared, tratando de calmarse, pero el eco de la voz aún retumbaba en su cabeza. Miró hacia el final del callejón, donde la oscuridad parecía tragarse todo a su paso. «¿Qué debo hacer ahora?», se preguntó, temerosa de seguir adelante, pero también incapaz de retroceder. En ese momento, un débil resplandor apareció a lo lejos, como una luz en la oscuridad. Sin pensarlo, decidió avanzar. El miedo seguía en su pecho, pero algo más fuerte, la necesidad de encontrar respuestas, la impulsó a caminar hacia el resplandor. La lluvia caía más fuerte, pero la pequeña luz parecía ofrecerle algo que la tormenta no podía esperanza. Al acercarse, se dio cuenta de que la luz provenía de una antigua iglesia en ruinas, su estructura desmoronada por el paso del tiempo. ¿Era eso lo que la había llamado? Cuando Hannah llegó frente a la iglesia, la puerta crujió al abrirse lentamente, como si alguien la estuviera esperando. Un sentimiento de inquietud recorrió su cuerpo, pero la necesidad de respuestas fue más fuerte que su miedo. Al cruzar el umbral, las sombras se alzaron ante ella, proyectadas por una figura alta y sombría. «Te estaba esperando», dijo una voz fría, sin emoción. Hannah intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. De repente, la figura dio un paso hacia ella. Su presencia era imponente, como si todo a su alrededor se encogiera. «Sé lo que buscas, pero el precio será más alto de lo que imaginas», dijo la figura, sus ojos brillando con una luz extraña. Hannah retrocedió, pero el poder de la figura la mantenía inmóvil, atrapada en la oscuridad. Un sudor frío le recorrió la frente mientras se preguntaba, ¿estaba preparada para enfrentar lo que estaba por venir? La figura dio un paso hacia Hannah, quien se quedó paralizada. «No hay escapatoria ahora», dijo, su tono suave pero lleno de autoridad. Hannah sintió una extraña calma, como si la presencia de la figura tuviera un poder incontrolable sobre ella. «¿Quién eres?», logró preguntar, su voz temblando. La figura sonrió lentamente, sus ojos reflejando una sabiduría antigua. «Soy alguien que ha visto el sufrimiento que has llevado, alguien que te puede ayudar, pero a un precio». Hannah frunció el ceño.
sintiendo una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Qué precio?, preguntó, sin poder ocultar su temor. La figura la miró fijamente. Tus dudas, tus miedos, todo lo que has guardado en tu corazón. El silencio llenó el aire. Hannah tragó saliva, pero algo dentro de ella se rebelaba. ¿Podía confiar en él? ¿O era una trampa? ¿Otra mentira disfrazada de salvación? El aire estaba cargado de una energía extraña mientras Hannah miraba al hombre. Sus palabras aún resonaban en su mente. Debo hacerlo, pensó, sintiendo una convulsión interna. El miedo seguía allí, pero algo dentro de ella la impulsaba a avanzar. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz ahora más firme. La figura sonrió, un gesto frío que no transmitía confianza. Tienes que elegir, respondió. El camino no será fácil, pero lo que encuentres al final cambiará todo. Hannah miró hacia el altar, donde una pequeña llama temblaba. Una sensación de determinación la invadió. Sabía que esta era la única oportunidad. No podía escapar más. Haré lo que sea necesario, dijo, decidida. Mientras se acercaba al altar, el peso de la decisión la aplastaba, pero su voluntad era inquebrantable. La verdad estaba a su alcance, y nada ni nadie la detendría. La iglesia estaba en silencio, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Hannah observaba la figura frente a ella, preguntándose si lo que había hecho realmente la llevaría a la verdad. «Es un buen lugar para encontrar respuestas, ¿verdad?», dijo la figura, sonriendo de manera enigmática. Hannah asintió con cautela, pero algo no encajaba. Las paredes de la iglesia, con sus grietas y símbolos extraños, parecían observarla. «¿Lo harás?», preguntó la figura, su voz suave pero con un tinte de impaciencia. Hannah no respondió inmediatamente. Sus ojos recorrían la estancia buscando una señal. Las luces titilaban, y en su interior sentía que algo se estaba ocultando. Un leve temblor recorrió su cuerpo, un susurro en el aire, pero la figura no parecía notar. «Todo lo que has buscado está aquí», dijo la figura, extendiendo la mano hacia ella. Hannah miró su rostro, sus ojos fríos, y por un momento dudó. ¿Era todo esto una trampa? Pero antes de que pudiera reaccionar, un ruido en la puerta la distrajo. Algo no estaba bien. ¿Qué había pasado con la calma que había sentido? La figura se acercó más a Hannah, su rostro ahora más visible, aunque aún con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Confía en mí, todo esto tiene un propósito», dijo con una voz suave, pero persuasiva. Hannah sentía cómo la confianza que había depositado en él comenzaba a crecer. «Lo que he hecho por ti no es sin sacrificio», continuó él, sus palabras envolviéndola como un abrazo frío. «Lo sé», respondió Hannah, sintiendo una mezcla de gratitud y creciente incomodidad. Un paso atrás, luego un paso adelante. Ella quería creerlo, pero algo en su interior le susurraba que no todo era tan sencillo. A lo lejos, las luces del exterior parecían parpadear con intensidad, como una señal que se desvanecía tan pronto como se percibía. Hannah miró nuevamente al hombre, notando cómo su mirada se volvía más profunda, más cargada. «¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar?», preguntó con una ironía sutil. Hannah parpadeó, sin saber qué responder. «Lo que haces ahora cambiará todo», añadió. Y ese comentario dejó una sensación de vacío dentro de ella. De repente, una nueva figura apareció en el umbral de la iglesia, cortando la atmósfera cargada de tensión. Hannah giró bruscamente y vio a alguien que nunca esperaba encontrar aquí, su viejo amigo, Luis. Su mirada era penetrante, casi acusadora,
como si todo lo que había sucedido hasta ahora estuviera entre ellos. «No deberías estar aquí», dijo, su tono lleno de advertencia. Hannah se quedó paralizada, sin poder articular palabra. «Pensé que lo sabías, Hannah. Todo esto, todo lo que has creído». Luis miró al hombre que estaba frente a ella. «Estás siendo manipulada», añadió, su voz más firme ahora. «Él no es quien dice ser». Hannah se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Cómo podía estar segura de nada? Luis levantó la mano, como si fuera a detenerla antes de que pudiera hablar. «Todo lo que te ha mostrado, todo lo que te ha dicho, es una mentira». Las palabras de Luis parecían verdaderas. Pero, ¿cómo había llegado él aquí? ¿Cómo sabía lo que estaba pasando? Hannah se quedó en silencio, su mente luchando entre dos versiones de la misma historia. El choque de palabras resonó en el aire. Luis intentó acercarse, pero Hannah lo detuvo con una mirada. «No, no me digas más. ¿Por qué me mientes, Luis?», dijo ella, sintiendo que algo se rompía dentro de ella. En ese momento, el hombre frente a ella dio un paso hacia adelante, colocándose entre ellos. «¿Sabes por qué estás aquí, Hannah?», preguntó la figura, su voz fría y definitiva. «Porque ella me pertenece». Las palabras fueron como una daga en su pecho. Hannah miró a Luis, buscando alguna explicación, pero la traición estaba escrita en su rostro. «Te dije que no confiaras en él», dijo Luis, pero ya no había ningún consuelo en su voz. El hombre le sonrió, un gesto que no transmitía bondad, sino puro desdén. Hannah sintió el peso de su error, el dolor de la traición que la atravesaba. Todo lo que había creído, todo lo que había esperado, se desplomó como un castillo de naipes. «¿Qué has hecho?», susurró ella, con la voz quebrada. Luis no dijo nada más. Un grito de angustia salió de su garganta, pero el sonido se desvaneció en el aire mientras la figura la rodeaba con su poder. Hannah retrocedió, pero ya era tarde. «Ahora es demasiado tarde», dijo el hombre, y el mundo que conocía se desvaneció. Hannah se tambaleó, su mente nublada por el dolor y la confusión. «Todo lo que has hecho, Luis, ha sido por él, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro. Pensé que era diferente», añadió. Las palabras de Luis no la alcanzaron. Hannah sentía que ya no podía confiar en nada, ni siquiera en sí misma. La iglesia que la había acogido como refugio ahora parecía un laberinto oscuro de mentiras. Salió al exterior, el aire frío golpeando su rostro. La lluvia seguía cayendo, pero Hannah no la sentía. El dolor en su pecho era mucho más fuerte que cualquier tormenta. ¿Qué podía hacer ahora? La verdad que había buscado, el propósito de su viaje, todo se desmoronaba. En su interior algo se encendió. No podía quedarse allí, perdida. Tenía que enfrentarlo. Tenía que encontrar la verdad. El futuro era incierto, pero Hannah sabía que no podía retroceder. Con pasos firmes, comenzó a caminar, decidida a no rendirse, aunque no sabía a dónde la llevaría. El viento soplaba con fuerza, pero dentro de la iglesia todo estaba en calma. Hannah se sentó en uno de los bancos, mirando al frente donde la luz apenas lograba atravesar las ventanas rotas. El dolor aún la invadía, pero algo dentro de ella comenzó a asentarse. La traición de Luis la dejó vacía, pero el silencio la obligó a pensar, a procesar lo que había sucedido. «Todo esto fue planeado», murmuró, mientras las piezas comenzaban a encajar. Sus ojos se enfocaron en el altar,
donde la luz comenzaba a filtrarse en un patrón extraño. ¿Cómo pude no darme cuenta antes?, pensó, tocándose la frente. El hombre, la iglesia, incluso Luis, todo parecía parte de algo mucho más grande. Hannah se levantó lentamente, mirando alrededor como si todo hubiera cambiado en un solo segundo. Un sonido suave la hizo girarse, y al mirar hacia la puerta, algo o alguien en la sombra la observaba. El aire en la iglesia se volvió denso, pesado, y en ese momento, Hannah supo que la verdad que buscaba estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Hannah caminaba lentamente por la iglesia, el sonido de sus pasos resonando en el suelo de piedra. Entonces, una imagen del pasado comenzó a formarse en su mente. Recordó el primer encuentro con Luis, cuando todo parecía tan claro y lleno de promesas. El primer toque de confianza, el primer susurro de palabras reconfortantes. Te protegeré, siempre estaré aquí para ti, había dicho. Pero ahora esas palabras sonaban vacías, huecas. Luis la había manipulado desde el principio. Sus intenciones nunca fueron puras. La imagen de aquel día, su rostro sonriente, todo se desvaneció y se transformó en una máscara de engaño. Hannah se detuvo, sintiendo la humedad en su piel mientras la memoria la invadía. No solo me traicionó, pensó, me usó desde el principio. Un sentimiento helado recorrió su espalda. La verdad estaba ahora ante ella. Luis nunca había sido su aliado. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo bajo una mentira tan profunda? Hannah miró hacia la puerta, y allí estaba de nuevo. El hombre que había estado en las sombras, el que había manipulado todo desde el principio. Sus ojos la observaban fijamente, como si todo estuviera bajo su control. Hannah respiró profundamente, enfrentándolo directamente. ¿Quién eres?, preguntó, su voz más fuerte que nunca. La figura sonrió, un gesto frío y calculado. Soy el que te trajo hasta aquí. Hannah, dijo, sus palabras llenas de una calma aterradora. Todo ha sido parte de un plan que tú no podías comprender. Hannah sintió una punzada de ira. ¿Por qué?, gritó, sus palabras como un eco en la iglesia vacía. La figura dio un paso hacia ella, su rostro imperturbable. Porque el control es la única verdad, respondió, su voz suave pero llena de poder. Hannah apretó los dientes, luchando contra el miedo que comenzaba a invadirla. ¿Eso es lo que querías? ¿Manipularme todo este tiempo?, dijo, sin poder creer que había sido parte de este juego. La verdad es lo que tú misma has decidido ignorar, contestó la figura, su tono definitivo. Hannah no entendía completamente, pero algo dentro de ella cambió. Algo dentro de su ser la preparaba para lo que venía. La figura se acercó más. Su sonrisa nunca desapareció. No entiendes, Hannah. Yo soy la verdad que siempre has buscado. El mundo que conoces es solo una ilusión, dijo, sus palabras cargadas de certeza. Te he guiado, te he mostrado el camino, y ahora aquí estás. Hannah sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, como si todo a su alrededor se estuviera desmoronando. Todo lo que he hecho ha sido para mostrarte la verdad, continuó él, su tono suave pero hiriente. Y ahora finalmente ves lo que eres realmente. Hannah intentó hablar, pero no encontraba las palabras. ¿Era esto todo un juego? ¿Era él el culpable de su sufrimiento? No hay ningún enemigo, Hannah, dijo con frialdad. El enemigo eres tú misma, lo que elegiste ignorar, lo que decidiste creer. Hannah sintió que algo en su interior se rompía. La culpa, la desesperación, la revelación. La verdad está dentro de ti, añadió el hombre, y esas palabras retumbaron en su mente como un eco interminable. Hannah caminó hacia la salida, sus pasos lentos, como si cada uno fuera un peso sobre sus hombros.
Así que esta era la verdad todo el tiempo, murmuró, sin darse cuenta de que las palabras salían de su boca. El frío aire de la noche la golpeó cuando salió, pero ya no sentía la misma angustia. El dolor seguía, sí, pero había algo más ahora. Comprensión. Sabía que no podía seguir viviendo bajo las mentiras, que había llegado a un punto donde la única salida era hacia adelante. La revelación la había cambiado, pero también la había despertado. Hannah miró hacia el cielo, que ahora parecía más cercano. Ahora sé lo que tengo que hacer, pensó. La claridad la envolvía como un manto, y en su interior una nueva determinación comenzó a arder. Había descubierto la verdad, y ahora estaba lista para enfrentar las consecuencias. No importaba el costo, no podía dar un paso atrás. El futuro era incierto, pero Hannah sabía lo que debía hacer. El aire estaba pesado, casi denso, como si la tormenta se estuviera preparando para estallar. Hannah respiraba con dificultad. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. El sonido de sus pasos era lo único que se oía en la oscuridad. Miró hacia adelante y ahí estaba él, esperándola. Luis, con una expresión fría y decidida, su sombra proyectada en el suelo bajo la luz temblorosa de una farola. Hannah se detuvo un paso atrás, su cuerpo tenso, las manos apretadas a los costados. «Es todo tuyo, ¿verdad?», dijo con voz baja, pero firme. Luis no respondió, solo la observó, su mirada implacable. El viento soplaba más fuerte y la lluvia comenzaba a caer con más fuerza, empapando todo a su alrededor. «No tienes idea de lo que has hecho», dijo Hannah, cada palabra saliendo con esfuerzo. La tensión creció, como una cuerda a punto de romperse. Luis dio un paso adelante. La distancia entre ellos se redujo, pero Hannah no retrocedió. La confrontación estaba a punto de explotar, y no había vuelta atrás. La confrontación se desató en silencio. Las palabras ahora eran cuchillos lanzados al aire. «¿Por qué, Luis? ¿Por qué me mentiste todo este tiempo?». La rabia comenzó a inundar a Hannah, su voz rasgada por la emoción. Luis no se inmutó. «Porque era necesario», respondió con calma, como si todo estuviera bajo su control. «Necesitaba que lo vieras por ti misma». Hannah dio un paso hacia él, sus ojos brillando con furia. «Eso no justifica lo que has hecho. ¿Me usaste? Nos usaste a todos». Luis la observó, casi con lástima. «Lo hice para que entendieras, porque al final todo esto es solo un juego, y ahora estás dentro de él». La intensidad de la lluvia aumentaba, pero las palabras de Luis golpeaban como martillos. Hannah cerró los ojos por un momento, intentando procesar la enormidad de lo que escuchaba. No había vuelta atrás. La verdad estaba frente a ella, cruda y desoladora. El destino que compartían estaba sellado. En medio de la tormenta, alguien más apareció. Hannah no lo vio venir, pero el sonido de un disparo cortó el aire. Luis se giró rápidamente, el impacto de la bala enviando ondas de choque por todo su cuerpo. Hannah gritó, pero el grito se ahogó en el aire. «¡No! ¡No!», exclamó corriendo hacia él, pero fue demasiado tarde. Luis cayó al suelo, su rostro contorsionado por el dolor, y sus ojos se encontraron con los de Hannah por un último segundo. «No, no podías», le susurró, pero la vida se le escapaba rápidamente. Hannah no entendía qué había pasado, quién lo había hecho, pero la angustia la invadió. Un dolor profundo la recorrió mientras veía caer la figura que había sido su amigo, su aliado. Esto no es lo que queríamos», pensó.
La angustia la abrumaba mientras miraba la sangre extendiéndose por el suelo, la tristeza llenando su pecho. Hannah se levantó lentamente, su cuerpo cubierto de sangre y lluvia. Algo dentro de ella se quebró, pero también algo nuevo emergió. La figura en la sombra avanzó, su risa llena de poder. «Esto no termina aquí, Hannah», dijo con voz suave, casi burlona. «Ahora eres libre, pero no hay salvación sin sacrificio». Hannah lo miró fijamente, el fuego de la ira en sus ojos. «¿Crees que esto me va a detener?». Su voz era baja, pero cargada de determinación. «Nada de lo que has hecho va a ganar. Esto termina ahora». El hombre la observó por un momento, su rostro imperturbable. «Eres más fuerte de lo que pensaba», dijo con una sonrisa fría, pero Hannah no dudó. Con un movimiento rápido, corrió hacia él, su cuerpo lleno de furia y resolución. «Esto termina aquí y ahora», murmuró, y en un instante, todo el dolor acumulado, toda la mentira que había vivido, se desató en su interior. En el choque, todo lo que había construido se desmoronó, y la verdad finalmente emergió en la luz de la tormenta. El sonido de la lluvia fue lo único que quedó después de la confrontación. Hannah se quedó allí, mirando al suelo, las gotas de agua cayendo sobre ella. El mundo se había desmoronado, y la verdad ya no era una sombra. Había dejado todo atrás, pero ahora sentía una paz extraña, aunque llena de cicatrices. «Así que este era el precio», murmuró mirando al cielo gris. «La batalla nunca fue contra ellos, siempre fue contra mí misma». Sus palabras se desvanecieron en el aire mientras el viento la rodeaba. Sabía lo que debía hacer ahora. Hannah levantó la cabeza, y aunque la tormenta aún rugía, había algo dentro de ella que ya no temía. La verdad había costado más de lo que había imaginado, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Ya no había vuelta atrás. La calma que había estado buscando la encontró en sí misma, y eso la impulsó hacia lo que estaba por venir. La calma se había asentado sobre el mundo, pero la quietud solo hacía más evidente lo que se había perdido. Hannah caminaba por la misma calle por la que había corrido, ahora vacía y silenciosa. Los ecos de la tormenta se habían desvanecido, dejando atrás solo el sonido suave de sus pasos. La lluvia había cesado, y la luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las nubes grises. Hannah respiró profundamente, el aire fresco llenando sus pulmones. Todo parecía tan tranquilo, tan sereno, pero en su interior, una calma inquietante la envolvía. El dolor no se había ido, pero ahora sabía que había un propósito en todo lo que había vivido. Luis, la traición, el sacrificio, todo había sido parte de algo más grande. No podía cambiar lo que había pasado, no podía traer a nadie de vuelta, pero sí podía seguir adelante. Había perdido mucho, pero también había ganado algo que no había tenido antes: claridad. Al mirar al horizonte, una sensación de aceptación la invadió. El pasado ya no la perseguía, pero lo que había perdido quedaría con ella para siempre. Hannah se sentó en un banco, sus manos entrelazadas, mirando al suelo. La imagen de Luis moribundo, la traición y las palabras del hombre que la manipuló volvían a su mente una y otra vez. «¿Por qué? ¿Por qué me elegiste a mí?», pensó, pero ya no buscaba respuestas. Había entendido que algunas preguntas nunca tendrían respuesta. Recordó el momento en que comenzó todas sus esperanzas, sus sueños de justicia, todo lo que había creído con tanto fervor. «Pensé que cambiaría el mundo», susurró, su voz casi un eco de lo que había sido. Pero algo había cambiado en ella, algo que ya no podía negar. La pérdida era real, pero la lección había sido más profunda de lo que imaginaba. Hannah levantó la cabeza, mirando el cielo que comenzaba a despejarse.
La vida sigue, pensó, y aunque la tristeza todavía la envolvía, había algo en su interior que la empujaba hacia el futuro. El dolor ya no era un enemigo, ahora era solo parte de la historia que había vivido. Un leve susurro de viento la hizo mirar hacia el lado. Y allí estaba Luis, o al menos, su recuerdo. La imagen de él de pie ante ella parecía casi fantasmal. «Lo siento», dijo él, su voz suave, como si aún llevara el peso de sus decisiones. Hannah no dijo nada al principio, solo lo miró. Los recuerdos de su traición, de su dolor, parecían resurgir en su mente, pero algo había cambiado en ella. «No tienes que pedir perdón», dijo con calma. «Lo que pasó ya no se puede deshacer, no hay más que hablar». Las palabras fueron duras, pero el tono de Hannah no estaba lleno de ira. Estaba llena de algo más profundo, aceptación. Luis asintió lentamente, una sonrisa triste en su rostro. «Entonces, solo... sigue adelante, ¿sí?» Hannah no respondió de inmediato. El tiempo parecía ralentizarse mientras miraba a su figura desvanecerse. La despedida, aunque no deseada, era necesaria. Al final, Hannah entendió que la única manera de sanar era seguir caminando, sin importar las sombras que quedaban atrás. El viento seguía soplando suavemente, pero dentro de ella, algo había cambiado. Hannah recordó las palabras del mentor, aquel ser sabio que había dejado una huella profunda en su corazón. «No todo lo que pierdes se pierde para siempre, Hannah», le había dicho. «A veces, el dolor es la semilla de algo mucho más grande». Ahora entendía lo que significaban esas palabras. El sacrificio, la lucha, todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, era parte de una lección más grande. Lo que había perdido no lo recuperaría, pero en su interior había una fuerza que nunca había conocido. «El viaje no termina aquí», Hannah pensó, mientras las palabras de su mentor resonaban en su mente. «Es solo el comienzo». Ella no sabía qué deparaba el futuro, pero ahora tenía algo que antes le faltaba: claridad. La sonrisa que se dibujó en su rostro no era una sonrisa de victoria, sino de paz. Había encontrado su camino, aunque no fuera el que había imaginado. Hannah miró al horizonte una vez más, con la sensación de que algo profundo había cambiado dentro de ella. Así que esto era el precio todo el tiempo, pensó, sin dolor, solo comprensión. La batalla, las pérdidas, las traiciones. Ya no las veía como un peso. Ahora entendía que cada experiencia, cada elección la había llevado a este momento, y aunque las cicatrices seguirían ahí, ya no la definirían. Esto no fue en vano, pensó con una sonrisa leve. La tormenta había pasado, y lo que quedaba ahora era solo la quietud, la paz que había buscado durante tanto tiempo. Hannah se dio la vuelta y comenzó a caminar, sus pasos firmes. La resolución la acompañaba, y aunque no sabía lo que venía, tenía la certeza de que podría enfrentarlo. La vida continuaba, y ella estaba lista para lo que viniera. Todo lo que quedaba ahora era mirar hacia adelante, sin miedo. El mundo estaba en silencio. Hannah se encontraba de pie en medio de la calle, el sol apenas comenzando a asomarse detrás de las nubes. La tormenta ya se había ido, dejando solo los vestigios de lo que había sido. Todo parecía más tranquilo, pero dentro de ella el eco de los días pasados seguía resonando. Había perdido mucho en su viaje: amigos, certezas, su propia confianza. Pero lo que quedaba ahora era diferente. Había algo más profundo en su ser, algo que la había cambiado de manera irrevocable. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban suavemente, como un faro que le señalaba el camino hacia adelante.
Hannah cerró los ojos por un momento. Ya no había más preguntas sin respuesta. Ya no había más preguntas sin respuesta. No importaba si la verdad dolía, porque al final lo único que quedaba era ella misma. ¿Valió la pena?, se preguntó mientras las palabras se disolvían en el aire. La vida continuaba, pero ella había cambiado. Hannah comenzó a caminar lentamente. Cada paso era una liberación, pero también un recordatorio de lo que había perdido. Sus movimientos eran más lentos, más deliberados. Lo que quedaba detrás de ella no podía ser borrado, pero lo que estaba por delante era incierto. Y en esa incertidumbre había algo hermoso. El dolor seguía allí, pero ya no era un enemigo. Cada recuerdo que había quedado atrás, cada sacrificio, la había llevado a este momento. No había más huida, solo un futuro que debía afrontar. Sigo aquí, pensó, mientras sus pasos la llevaban hacia lo que estaba por venir. Un futuro que no se conocía, pero que, de alguna manera, Hannah sentía que podía controlar. Al final, solo quedaba lo que uno decide hacer con lo que queda. Mientras Hannah caminaba, un pequeño sonido la detuvo. Volvió la mirada y vio una carta vieja y descolorida que había sido olvidada en el banco donde solía sentarse. Era de Luis, su letra claramente visible. Lo siento, siempre supe que esto no sería fácil para ti. La verdad es más dura de lo que imaginamos. Pero a veces, el dolor abre los ojos a lo que nunca vimos. Hannah tocó la carta, las palabras quedándose con ella. Cada línea parecía una despedida, un último adiós que no había podido decir antes. El pasado no podía regresar, pero sus palabras permanecían con ella. La verdad siempre fue más grande que nosotros, pensó, mientras la carta caía suavemente al suelo, llevada por el viento. La ciudad a su alrededor seguía su curso. Nuevas personas se cruzaban en su camino, cada una con sus propias historias, sus propias luchas. El tiempo continuaba fluyendo. Hannah miró a su alrededor, observando a las personas que ahora formaban parte de un mundo que había cambiado para ella. El ciclo de la vida seguía, y ella se sentía como una parte pequeña, pero esencial de ese continuo movimiento. Había aprendido a soltar lo que no podía cambiar y a abrazar lo que quedaba por venir. No era el final de la historia, solo el comienzo de algo nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, Hannah sintió que podía respirar. Aún hay mucho por hacer, pensó, mientras las luces de la ciudad iluminaban su camino. Hannah llegó al borde de la ciudad, mirando hacia el horizonte donde el sol ya comenzaba a salir. El día empezaba, pero en su corazón ya no había más sombras. Todo lo que había sucedido la había transformado, pero también la había liberado. Todo lo que hemos perdido nos ha llevado a este momento, pensó, mientras sus ojos se cerraban con una ligera sonrisa. Lo que había sido su carga ahora era su fuerza, y la verdad, aunque dolorosa, era ahora parte de su alma. El viaje no ha terminado, solo ha cambiado, susurró para sí misma. La vida siempre continuaría, pero Hannah había aprendido que la paz no está en lo que hemos perdido, sino en lo que elegimos encontrar. Con un último suspiro, dio un paso hacia el futuro, dejando atrás un pasado lleno de sombras, pero con el corazón lleno de esperanza.